Hola, bienvenidos a nuestro laboratorio, inspirado en el libro de Zygmunt Bauman. Él hace una analogía sobre la liquidez, pero para poder entender a lo que nos hace referencia el autor, los invito a hacer unos breves experimentos. Entonces, empecemos por los líquidos. ¿Cuáles son las cualidades de los líquidos? Las cualidades de los líquidos es que están en permanente fluidez, que cambian de forma. Los hay en gases, pero nuevamente vuelven a su estado líquido. En sólido, y cuando se somete a temperaturas, vuelve nuevamente a su espacio de liquidez. Otra cualidad es que ellos se pueden contener en breves, se adaptan a la forma de cualquier recipiente que los contenga, pero por muy breve espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos van de un lugar a otro hasta que nuevamente fluyen, se vacían. Ellos pasan de un lugar a otro hasta que nada los puede contener, porque para ellos lo importante es el tiempo. Entonces, ellos pueden pasar de un estado al otro y nuevamente recuperar su forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los líquidos permanentemente están fluyendo, emanan, se desbordan, pueden cambiar de un lugar, de un espacio a otro, de una forma a otra, pero nuevamente vuelven a ser líquidos. Entonces, los invito con mis compañeras a que veamos pequeños apartados de este libro para entender lo que es la modernidad líquida. ¿Por qué? Porque los seres humanos permanecemos así como los líquidos, permanecemos en constante fluidez, cambiamos de forma, pero nuevamente nos dejamos influenciar por el tiempo y por los espacios que nos contienen por pocos momentos, pero nuevamente volvemos a ese estado de fluidez. Veamos a nuestras compañeras lo que nos traen de cada uno de esos apartados. Gracias. Buenas tardes, maestra, compañeras, espero se encuentren muy bien. En la tarde de hoy quiero invitarlas a ver este video del que vamos a hablar sobre el libro de Zygmunt Bauman, que es Modernidad Líquida. En este espacio les voy a hablar sobre el primer capítulo del libro, que se llama Emancipación, Liberación. Para las personas, sentirse libres es no encontrarse con obstáculos o resistencias que no le permitan hacer acciones o movimientos deseados o que pueda desearse. Bauman cita a Marcos en una frase que dice, tengamos que emanciparnos. Él explica esta idea en dos términos, liberación subjetiva y liberación objetiva. La liberación subjetiva, ¿de qué se trata? Es cuando el individuo actúa por medio del deseo, sin tener en cuenta las consecuencias que puede ocasionar haciendo el acto, teniendo un acto por medio del deseo. Y la liberación objetiva es cuando el individuo restringe su deseo a través del pensamiento. Para hacer una mejor explicación les voy a poner un ejemplo. Yo veo este reloj, no es mío, pero lo deseo tener. Pero mi capacidad de razonar hace entender que si yo lo voy a tener consecuencias. Esas consecuencias son las normas que puedo irrumpir en la sociedad. Por eso el individuo deduce lo que puede pasar si yo me dejo llevar por el deseo. ¿Okay? El individuo también habla sobre Bauman, habla cuando el individuo depende de la sociedad, porque en la sociedad hay normas que se deben cumplir y si no se cumplen, pues el individuo va a tener consecuencias que realmente no les va a gustar.
por esto se deben cumplir pues obviamente las normas que actualmente nadie cumple porque literalmente no les gusta. Ahora ahora queremos hacer otras cosas, ¿sí? Nos dejamos llevar por romper las normas y querer algo más fácil. Nos aburre todo lo que tenga que ver con unas medidas y por eso en esta época Bauman habla sobre la modernidad líquida. Por eso Bauman también nos habla de la modernidad sólida, lo sólido, lo rígido, que no pierde su forma, que ocupa un espacio definido, que se mantiene en el tiempo. A lo contrario de la época actual, que pierde su forma, que no ocupa un espacio definido y que se mueve, que fluye. Bueno, hoy voy a hablarles sobre un capítulo del libro de la modernidad líquida que se llama El individualismo. Bueno, entonces este trata de la individualización que tiene el sujeto en una sociedad. Entonces, al tener el sujeto una individualidad, o sea, genera un desequilibrio en una comunidad, puesto que no hace caso omiso a las reglas que genera esta sociedad. Bueno, entonces antes existía el capitalismo antiguo. Después de eso se fueron reformando ciertos parámetros y se generó el capitalismo nuevo, donde el individuo tiene la libertad y el poder de trabajar en un trabajo deseado donde él quiera adquirir pues su trabajo, ¿no? Donde pueda desarrollarse en el nuevo trabajo adquirido. Y antes de eso pues no se podía, que era el capitalismo antiguo. Bueno, Bauman también explica las consecuencias de este proceso, ya que ocasionan el individualismo del sujeto, donde tiene acceso a todo lo que existe en su alrededor. Entonces, ¿y qué es lo que hay en su alrededor? Un capitalismo. Entonces, a partir de ello es lo que lo motiva a adquirir productos, ¿no? Entonces, Bauman también habla como de los vacíos que tenemos las personas y los rellenamos a partir de productos que vemos en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, que es donde nosotros pasamos mayor tiempo, ¿no? Entonces, de esto habla también Bauman. Entonces, Bauman también, según el concepto del consumismo, también hace referencia de que no es un capricho, sino un deseo que tiene el ser humano de adquirir productos nuevos que generan una satisfacción al obtenerlos. Bueno. Hola, mi nombre es Catherine Zavala y el día de hoy les vengo a hablar del capítulo 3 del libro de Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida. El capítulo 3, Tiempo y Espacio, nos habla sobre las comunidades, sobre cómo es el ideal de que un individuo busca ser una comunidad que sea acorde a sus principios, en la que los espacios sean reducidos para poder monitorear y poder garantizar la seguridad de cada uno de sus integrantes. Con esta se busca minimizar los riesgos y eliminar todo peligro. ¿Para qué? Para mantener controlados y manipulados a cada uno de los individuos que allí están. A la vez ellos pretenden esta vida compartida, llevarla como una identidad propia y tener un mejor acercamiento el uno con el otro. Es aquí cuando entonces nos empieza a hablar sobre la vida pública, que esas comunidades tienen miedo a este encuentro. Es precisamente cuando introduce el término de los extraños. ¿Por qué? Porque el encuentro entre los extraños es ocasional. No comparten una cultura, una comunidad, una identidad. No hay un pasado, no hay un futuro. ¿Por qué? Porque un individuo se encuentra con otro, puede ser en un espacio público,
como un aeropuerto, una tienda, ¿sí? En este momento no hay ensayo, no hay error, es algo que se da instantáneo. Bueno, precisamente en esos espacios es cuando también se introduce el término de la civilidad. ¿Qué pasa? Que es cuando las personas civiles, los individuos extraños, precisamente como no se conocen el uno al otro, no tienen miedo a expresarse, no tienen temor a mostrarse tal y como son, porque es una vida pública en la que se exponen, en la que pueden dar sus opiniones, sus sentimientos, sin temor a ser juzgados o a ser individualizados, porque no tienen una comunidad en común que los limite. Es aquí cuando Bauman también explica que en esos espacios públicos empieza algo que se llama el consumismo, ¿sí? En que los civiles, los individuos empiezan a ser consumidores masivos. Por eso es un momento instantáneo, es un momento fugaz en el cual los individuos consumen el tiempo, el espacio, todo lo que está colectivamente, todo lo que hay a su alrededor, pero sin conocerse el uno al otro. Esos espacios él los llama espacios vacíos. ¿Por qué? Porque no hay un aprendizaje, no hay un conocimiento. Solo se trata de consumir, consumir y nada más. En esos espacios de consumo, el individuo lo que hace es ser parte de una sociedad vacía, en una modernidad en la que si hoy se usa el color rosa, todos consumen el color rosa. El que si mañana se utiliza el color azul, todos utilizan el color azul y se consume. También llega el momento en el que le explica los momentos en que los seres humanos son transportados. Esos momentos vacíos en el que una festividad, un carnaval, cualquier evento transforma a esos individuos en una colectividad en el que se vive el momento, ¿sí? En el que se consume todo lo que hay al momento. Si se visten todos de payaso, la fiesta de payaso, todos se vistieron de payaso, todos compraron, todos consumieron, ¿sí? Pero son momentos vacíos, momentos efímeros. Es aquí cuando toma relevancia el término de la otredad, y Bauman lo explica en su libro de dos formas. Entonces, la primera vez es hacia la semejanza del vómito, que las comunidades ya establecidas expulsan a los extraños, expulsan al otro. ¿Para qué? Para que no se vea afectada la identidad de su comunidad. El segundo término es la desalineación, que quiere decir despojar a ese extraño de su individualidad. Es tener la capacidad de ingerir, de ser como los caníbales, consumir a ese otro y volverlo idéntico a la comunidad. Es aquí también cuando Bauman nos habla sobre el famoso término no hables con extraños. ¿Por qué? Porque en ese no hables con los extraños, precisamente no se puede haber un diálogo porque no hay nada en común. Es aquí cuando nos hace también un llamado a que las comunidades, en ese afán de querer permanecer y trascender en el tiempo, mantienen un equilibrio en los propios individuos, manejando los mismos valores y las mismas características. Para esto, invita a que el ser humano tiene la capacidad de convivir con el otro, ¿sí? De que tiene la capacidad de hacer sentir a todos en su casa. Por ende, no deben existir los no lugares, ¿sí? Donde las comunidades se sientan que pueden acoger y aprender a convivir con los otros. Bueno, en este afán del ser humano, querer compartir los espacios, de convivir con los otros desde su individualidad o desde la colectividad, es a través de la historia cuando el hombre desarrolla elementos, herramientas, vehículos para introducir el segundo término que Bauman nos explica, que es el tiempo. Es aquí cuando llega esa frase
de cajón que todos dicen el tiempo vale oro. ¿Por qué? Porque realmente es así. Entonces, los individuos en su afán de querer tener más espacio, de tener más tiempo para convivir, para hacer su existencia, darle valor a su existencia, inventa máquinas, ¿sí? Ha inventado a través de la historia en las que las distancias son más cortas. Antes, se hace también un recorrido histórico de que antes para llegar de una ciudad a otra se necesitaban días, meses, años, pero y se perdía mucho tiempo, ¿sí? Se perdían momentos. Entonces el hombre inventó máquinas como automóviles, aviones, trenes. Todo esto lo hizo con el fin de ¿qué? De acortar la distancia, de acortar el tiempo y de acortar los espacios. Es aquí cuando el hombre se vuelve un hombre instantáneo. Entonces, en esta modernidad líquida que explica Bauman en su tercer capítulo del tiempo y el espacio, coloca al hombre de hoy como un ser de vida instantánea, de vida fugaz, de vida rapidez, que todo lo quiere inmediatamente, que todo lo quiere ya, que quiere aprovechar ese tiempo, ¿sí? Y que en esa búsqueda de estar en constante movimiento, en constante flujo, se ha edificado esa personalidad, esa individualidad donde el tiempo relativamente vale oro y cada quien hace valer su tiempo y hace valer su espacio para defender su individualidad y también la colectividad de las comunidades. Espero que les haya gustado toda la explicación del tercer capítulo de Bauman. Gracias. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar del libro Modernidad Líquida de Bauman. Él exploraba estos términos definiéndolos como algo cambiante. Espacio puede definirse como un vacío que genera un sentido de pertenencia según los elementos que se tengan en diferentes momentos, son vacíos monótonos. La modernidad líquida se convierte así en un tiempo sin certezas. Que sus sujetos, los sujetos que lucharon durante la Ilustración por poder obtener la libertad civil y deshacerse de la tradición, se encuentran ahora en estos momentos con la obligación de ser libres. La modernidad líquida se divide en capítulos. Ahora les hablaré sobre el capítulo de la comunidad. La comunidad es el tópico utilizado por Bauman para definir el capítulo 5 de su libro Modernidad líquida. En este capítulo, el primer punto desarrollado por el teórico es acerca de la individualidad del sujeto, que se dio a partir de cuando se liberó el poder de la razón, ya que el sujeto tenía tanto poder para desarrollar sus ideas y esto ocasionó que haya una separación entre el sujeto y la colectividad. Bauman explica que el sujeto siempre tenía que estar de la mano con la colectividad. La colectividad debería invasir sus ideas y poder ser un grupo donde cada una de ellas fueran en conjunto. Ahora no. Ahora el individuo tiene tanta libertad y se rige de su propia teoría. El punto principal que desarrolla Bauman es que hay un quiebre entre el individuo y la comunidad, porque ya el individuo sale de todo lo pasado, de ese contenido histórico que incluye las costumbres, las tradiciones de una comunidad para regirse de sus propios pensamientos. Otro punto para destacar en este capítulo es la relación de Estado y nación, ya que anteriormente estos dos trabajaban mutuamente, ya que tenían como propósito promover la seguridad de un Estado. Bauman relata las ataduras sociales que la modernidad líquida ha provocado. En términos muy generales, se trata de ensayos estructurados alrededor de la necesidad de comunidad como continuación al problema de identidad en las sociedades modernas. El hombre individualizado y atomizado es ahora indiferente de su comunidad y esto le genera problemas que son nuevamente individuales.